estamos en esta jornada, en esta mañana, nos acompaña otro candidato, el otro candidato a diputado. Doctor Ripoll recién se fue candidato al Consejo Regional y don Juan José Arcos aspira a llegar a la Cámara de Diputados. Linda carrera por delante, Juan José, muy bienvenido, buenos días. Sí, yo creo que lo más emocionante, lo más motivante Sí, sí. es ser el primer candidato de la historia que es fueguino. Nunca había pasado que un fueguino sea Sí, candidato a diputado, así que para mí es un tremendo honor el ser lo felicito. el primer porvenireño en asumir este desafío. Así que Oye, vamos a tratar de me dejar en imagino. alto el nombre de nuestra ciudad. No, y me imagino que por venir se cuadrará también, po, ¿o no? Bueno, tú nunca sabes. Dicen de que nadie es profeta en su Sí, tierra, sí, así que yo no puedo hacer vaticinios, pero para mí es un orgullo personal. Yo creo que seguro. es importante demostrar que se puede, sobre todo a las nuevas generaciones que vienen de porvenireños, a los chicos que hoy día estudian en el liceo, que fue mi liceo, el Liceo C7 Hernando de Magallanes, que hoy Aquí día es está el muy liceo bonito, entre que hoy paréntesis. día es el liceo polivalente, muy bonito y que además ha sacado grandes profesionales para la Mm. región, contrariando lo que muchos dicen, porque siempre dicen hay que tener educación gratuita de calidad porque la educación pública es mala. Entonces, bueno, yo creo que muchos que dicen eso nunca han pisado un colegio público porque es re fácil hablar y decir que la educación pública es mala si nunca pisaste un colegio Los público. dos colegios allá, tanto el O'Higgins como el Hernando de Magallanes, son públicos. Son públicos y han dado tremenda cantidad de profesionales. Acá hay médicos, abogados, ingenieros, jueces que son porvenireños y que han estudiado en el Liceo C7 Hernando de Magallanes. Entonces, cuando yo escucho a algunos políticos y dicen de que la educación pública es mala, yo le pregunto a esos políticos si ellos estudiaron en colegios públicos, porque Capaz que no, po. capaz que no, pues por eso no saben. Entonces, como Exactamente. están tan desconectados de la realidad como en otras cosas, no tienen ni idea y emiten comentarios desprestigiando y descalificando la educación pública. Yo soy un hijo de la educación pública. Los últimos años los terminé acá en el San José por un tema de que mi familia quiso que yo sacara un puntaje para poder entrar a estudiar una carrera universitaria y me cambiaron acá, pero toda la base académica la hice hasta segundo medio en Porvenir. Toda la básica la hice en Porvenir y la verdad que tuve tremendos profesores. Yo siempre me acuerdo, por ejemplo, de la Ujú. profesora Marcela Fernández, que fuera a enseñarnos castellano, nos enseñaba teatro, actuación, Qué locución. bien, qué Y de ahí bien. salieron Oscar España, salieron varios próceres Sí, de las sí, sí. comunicaciones que son fueguinos Lucho y Conejera, varios que somos Conejera hijos. porvenireño, familia de Sí, Conejera Montenegro. Pedro, Luis, Pedro claro, Gallardo. Pedro Gallardo. Entonces somos varios que nos formamos ahí y varios dirigentes sociales, sindicales que han venido a porvenir. Entonces, cuando a mí me dicen que la educación pública es mala, yo miro y reviso, por ejemplo, el segundo colegio a nivel nacional en la prueba CINCE cuando me tocó ser concejal, que era la escuela de Puerto Harry, y es una escuela pública. Oye, es cierto, tuvieron muy buen puntaje. Así es. Entonces yo creo que lo que hay que poner énfasis, más que en desprestigiar la educación pública, es en otros factores sociales que hay, que sí son relevantes, porque, claro, quizás el niño que va al colegio público no tiene medio económico y no desayuna bien, no come bien. Entonces, en vez de colocarle tanto el dedo en la llaga, en la capacitación docente, en el profesor, porque yo he visto los resultados de colegios públicos que son muy buenos, Ujú. ¿por qué no colocamos el problema real? Los niños que hoy día están estudiando desayunan bien, comen bien, cómo es la situación de conflicto que hay en su casa, en su barrio, Exacto. qué tipo de apoyo social han tenido de la JUNAEP, qué tipo de apoyo social ha tenido el Sename, o el Sename está solo para llevarse niños a los hogares de menores, no trabaja, no hace un plan de prevención, y ahí es donde tú dices, mira, acá hay mucho eslogan, pero poco contenido, y si seguimos así con mucho eslogan, lo único que vamos a lograr es desarmar una educación que hoy día está funcionando y producir un tremendo daño a quienes realmente lo más lo necesitan. Nadie se ha preocupado de ver las verdaderas necesidades de la población de Magallanes, andan Ujú. todos en otra. Si tú los ves a los parlamentarios nuestros, se lo pasan en marchas en el Congreso. Van a marchar a las calles por Valparaíso, pero los problemas de los magallánicos, dime tú, ¿qué parlamentario ha hablado de los problemas que tenemos por venir con los especialistas? ¿Qué parlamentario ha ido a pedir una audiencia con el ministro de Salud para decirle, mire, especialistas para porvenir? Nadie, Juanito. Nadie. Y ahí es donde uno dice, bueno, ¿en qué están nuestros Pero parlamentarios? mira, yo entrevisto a los parlamentarios acá y han ido a hablar. Ahora, yo no sé si esto tiene resultado o no. Pero quizás no han tenido caja de resonancia. Por eso te digo, si no han tenido resultados o no, Pero pero si más yo de algunos he tengo, mira, entrevistado yo vi por un allí. parlamentario Sí, de Magallanes hablando en tolerancia cero. ya. Yo tuviera la posibilidad de hablar en tolerancia cero en vez de hablar todas las cosas que él habló del tema nacional, del tema macro, del tema político, económico. Lo primero que quería decirle a todo Chile, oiga, antes de preocuparse del tema macro, preocúpense de que en porvenir la gente se está muriendo. ¿Qué te van a llevar ahí? ¿Alguno de los este,
talentosos periodistas que hay allí y otros opinólogos y en fin, no todos son periodistas, pero alguien te diría, pero señor Arcos Sardanovich, ahí vamos a entrar en otro problema, centralismo. Sí, por Y supuesto. resulta que todo está radicado, parece que lo que pasa en Santiago, preocupado de las listas, de que dónde va Insulza, eso sale en la prensa, entonces Sí, claro. con todo el respeto que uno le llama todo esto la atención, a nosotros Insulza no nos interesa mucho, porque él está allá en el norte y Pero a sin nosotros nos embargo, interesa, pero él gana plana, sin porque embargo, es el sin, ex, sin sí, embargo, Juanito, los problemas del hospital de Talca sí salieron y fueron conocidos a tienes nivel razón, nacional. sí, tienes Y razón. fue porque los parlamentarios sí se preocuparon de dar a conocer la problemática que había en Talca, los Ujú, parlamentarios talquinos. Entonces yo digo, ¿por qué no copiamos eso? Los problemas de Angaroa con los especialistas sí salieron ujú. y se logró la categoría hospital insular. Y fue porque los parlamentarios de la quinta región se preocuparon de dar a conocer el problema de No, Angaroa en eso y tienes razón, lograron la solución. tienes razón. Entonces uno envidia esa situación de por qué los parlamentarios de Talca sí pudieron poner la temática a nivel nacional, por qué los de Angaroa sí pudieron hacerlo y por qué los de Magallanes no. Bueno, tú sabes que el frente que tienen en Porvenir, Frente Defensa por el venir. frente de defensa, no sé si ya lograron entenderse o arreglarse, porque si no es así, el 31 de agosto marchan a Punta Arenas. No sé en qué pie están hoy. Y en día, hoy, 23 de agosto. Mira, yo lo que tengo claro, y yo a esa marcha obviamente que voy a estar acompañando a mis coterráneos, acá hay un tema que no es menor. A nosotros se nos partió engañando. Se partió diciendo por parte de la Autoridad de Salud en Porvenir que no se podía tener un hospital con especialistas, pese a que el gobierno de Michelle Bachelet había creado la categoría de hospital insular, una de las grandes obras del gobierno de Michelle Bachelet. Si yo fuera autoridad del gobierno de Michelle Bachelet, andaría con un cartel pidiendo que esa categoría me la den a Magallanes. Feliz y orgulloso de mi presidenta. Si yo fuera del gobierno de Michelle Bachelet, no soy de ese gobierno, pero yo lo haría porque uno desde otra trinchera debe reconocer las buenas cosas. Ujú. Y es una gran obra del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Por qué las autoridades locales no se han sumado a esa gran obra y han pedido estos hospitales insulares para Navarino y para Tierra del Fuego? Lo desconozco. Pero si yo fuera autoridad de este gobierno, lo primero que haría sería decirle, señora ministra, sabe que no es un charco de agua como usted dijo lo que hay que cruzar para llegar a Tierra del Fuego, es un estrecho y es un mar tormentoso y la gente se muere porque no puede cruzar. Entonces nosotros merecemos dignidad, la misma dignidad que merecen los Ujú. habitantes de Angaroa. La categoría, tú me dijiste, era de... Bueno, es que ahí se faltó la verdad. Se colocó categoría 4 y a la gente se le fue a hacer una capacitación y decirle que era categoría 4 el hospital de Porvenir. Eso es falso porque se creó una nueva categoría, que es la categoría hospital insular, que parte el año 2016. A Tierra del Fuego le corresponde por ley la categoría hospital insular. ¿Por qué no se la han dado? Bueno, es un tema netamente discriminatorio y quizás Ujú. de pasividad de las autoridades. Si la ministra cuando vino acá dijo que había un charco de agua para llegar al otro lado del agua, para llegar a Tierra del Fuego, parece que la señora está re perdida con clases de geografía. Puede ser re buena doctora, pero en geografía yo le pondría un 0, porque no es un charco de agua. ¿Te fijas? Entonces, en definitiva, se le mintió a la población. Después se le dijo imposible especialista. Ahora se dice sí, por lo menos un especialista. Estamos con un gallito, tira y afloja, Entonces sí. uno dice, bueno, más compromiso de las autoridades, si somos todos magallánicos, hay que luchar por Magallanes. O sea, Ujú. yo soy seremi de salud y a mí el ministro me contesta que no con una puerta en la cara. Yo le pongo de inmediato mi puesto a disposición. Yo no voy a ser cómplice de algo así. Oye, si hay gente que está muriendo, Juanito. Hay gente que Mm. se está muriendo. Yo ahora tengo la lista de espera de pacientes en situación grave de Puerto Natales. Me la enviaron Ya. con todas las fichas y con la autorización de las pacientes para presentar un recurso de protección. Vamos a ver qué hacen con esa lista en el servicio de salud, porque existen varios casos de personas que pueden perder la vista si no reciben atención y que están diagnosticados. Entonces, vamos Mm. a ver qué es lo que hace. Entonces, y ahí es donde tú dices, bueno, estas son las cosas que importan a los magallánicos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo Fíjate no? todas las discusiones parlamentarias que ha habido con el tema del sueldo mínimo y resulta que el gran anhelo de los magallánicos, que es en la zona sueldo mínimo diferenciado, nunca ha sido puesto en la mesa del Congreso Nacional. ¿Por qué Ujú. nunca ha sido puesta en la mesa del Congreso Nacional? ¿Cuál es el interés, el compromiso de no colocar una petición de los magallánicos? ¿O simplemente se nos olvida que es una petición de los magallánicos el sueldo mínimo diferenciado? ¿Son las mismas Mm. condiciones, el mismo gasto de vida el de acá que se produce en el resto del país? Mira, ese es un sueldo, el sueldo, me dijiste el sueldo diferenciado, Sueldo mínimo el diferenciado. sueldo mínimo diferenciado. ¿Tú sabes cuántas luchas y batallas han dado no de ahora? Por lo menos yo calculo desde el año 2005, lo vengo escuchando hace mucho tiempo, y algunos más
incluso lo han utilizado como caballito de batalla en otras campañas políticas. Totalmente de acuerdo, Juanito, pero tú sabes cuántas indicaciones se han presentado para que Magallanes tenga un sueldo mínimo diferenciado, porque yo puedo venir y hablar acá en la radio y decir muchas cosas, Claro, pero en el claro. trabajo parlamentario lo que uno tiene que hacer es hacer una indicación de ley, que es un documento que cualquier abogado te lo puede redactar y que, bueno, en este caso yo como abogado no me va a costar nada redactarlo Claro, claro. y hacer una indicación para que Magallanes tenga sueldo mínimo diferenciado. ¿Por qué no se ha hecho? Me parece bien. ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno? Te la voy a decir. No, es que si hacemos un sueldo mínimo diferenciado para ustedes, nos va a reclamar Aysén, nos va a reclamar Arica, nos va a reclamar este, el otro, aquí y allá. Entonces eso es mucho. Es lo mismo cuando se dijo debe haber una canasta diferenciada, que se habló mucho también en su momento de ello. No, es lo mismo. La respuesta es la misma. No, que no podemos cambiar para cada región una canasta familiar. Bueno, Pero te fijas tú. entonces Caemos en el tema centralista siempre. Sí, entonces es tan simple como que le digamos a Santiago, bueno, ya que ustedes dicen que para todas las regiones es igual, entonces cámbienos el clima, pónganos 25 grados de temperaturas acá, elimínenos las temperaturas bajo cero y vamos a estar igual que el resto del país. Porque si usted como gobierno me dice que tiene que dar el mismo tratamiento a todo Chile y tiene que darle el mismo tratamiento a Arica que a Magallanes, bueno, pónganos 25 grados de temperatura. Entonces, si usted no tiene la capacidad de cambiarnos el clima y de ponernos 25 grados de temperatura, debe reconocer que cada región del país tiene especificidades distintas. Calcula tú toda la bataola que se armó simplemente por una hora. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Se hizo un estudio, la Universidad de Magallanes tuvo que hacer un estudio. Después que se había dicho, y como a Santiago no le gustó el cambio de hora, entonces volvieron a revisar aquello y al final nosotros nos quedamos con una hora. A mí, te digo, ni fu ni fa el cambio de hora, no me alteró en nada la vida. No, Seguimos avanzando tal cual como siempre, no que Santiago lo más. De repente tuve un trámite a una oficina pública, uy no, vamos a tener que esperar porque pero ¿sabes, allá Juanito? Son las 8 de la mañana. Eso fue lo único. Pero, hay un sí, elemento interesante. ¿Tú sí. te acuerdas cuántos casos habían de ataques a niños y a jóvenes cuando salían del colegio hace 2, 3, 4 años? Sí, sí. Y fíjate que este año ya no ha habido, no se han reportado esos casos. Y es porque los niños hoy día salen con luz de día. Ujú. No es un tema menor. Claro, claro. Bueno, No es un tema menor. En la práctica nos ha dado la razón a los magallánicos que era conveniente tener la misma hora permanentemente, porque por lo menos nuestros niños hoy día tienen una hora de luz cuando salen del colegio. por cierto, yo la verdad es que eso y muchos otros beneficios. Candidato a diputado, mi estimado Juan José. Este gobierno ha propiciado, yo lo planteaba en la mañana también con otro invitado, ha propiciado en su campaña, lo dijo, y ha tratado en la manera, por todos los medios, de llevar a cabo grandes reformas. La derecha, a la cual usted está adscrito, mi querido Juan José. Yo no soy de derecha, eso No, lo tengo sí, que aclarar de pero inmediato. pero va en la lista, pero va en esa lista acompañado de Sandra Mari, Nicolás Kogler y Sí, pero yo también te puedo decir que la democracia cristiana hasta el día de hoy está en el mismo gobierno que el Partido Comunista y los demócratas cristianos no son de izquierda. pero ahora ya están fuera. Bueno, pero hoy día estarán fuera. Mira, querido Juan José. Lo que yo quiero patrocinar es lo siguiente, quiero comentarte lo siguiente. La derecha siempre, cuando se instala en todo este tema de reforma, dijo, hoy parece que Michelle Bachelet quiere refundar Chile. Con tanta ley, ¿no es cierto? Con tanto, todo lo que quiere plantear, no lo ha alcanzado a hacer, yo creo que ya no lo va a hacer. Pero de todas las reformas que se han patrocinado, ¿con cuál tú te quedarías y otras que simplemente no dan el ancho? No, a mí, la que yo me quedo es la gratuidad. Yo ahí tengo una diferencia. Ya. Te vuelvo a insistir, nosotros somos de centro. La postura del PRI es una postura Sí, regionalista y no estamos... Y ojo que nace de la DC. Exacto. Nosotros, Adolfo Saldívar. la directiva completa del PRI hoy día eran ex-DC. Entonces nuestra doctrina económica es totalmente distinta a la derecha. Nosotros nos basamos en la economía social de mercado, que fue creada por los alemanes posguerra, 1948, y que provocan toda una revolución demostrando que sí se puede tener mejores sueldos, mejores rentas y crecimiento. Entonces no es necesario tener una economía de libre mercado que arrase y que cree monopolios para generar crecimiento, todo lo contrario. Debe haber un sistema económico que fomente la inversión, que facilite la iniciativa privada, pero que al mismo tiempo regule y ponga reglas claras y que una persona que tenga un monopolio sea condenado y ejemplarmente, no con esta cuestión de pagar 7.000 pesos por el confort. Volviendo al tema, a mí me parece que el tema de la educación pública, porque mira, yo soy súper partidario de lo que decía Pedro Aguirre Cerda. En Porvenir tenemos un monumento que está en la costanera, Porvenir de Pedro Aguirre Cerda, y yo cuando era chiquitito siempre miraba, pasaba 4 o 5 años, yo aprendí a leer muy temprano, allá en Porvenir se aprendía a leer temprano. Y decía, gobernar es educar. Y a mí me parece que en la medida que el pueblo tiene educación,
hay un progreso cultural. Entonces, el que haya una gratuidad en la educación superior me parece que ha sido una gran reforma y una muy buena reforma. Yo creo que esta lógica de partir con como piso la gratuidad y el que tiene recursos que pague, pero como piso el derecho a la gratuidad, me parece que es algo muy lógico. Otra cosa es cómo la financiamos, y ahí es donde yo discrepo, porque yo siempre lo dije, que no me parecía bien que se financiara con una reforma tributaria que iba a frenar el crecimiento, y te lo explico muy brevemente. Si tú aumentas el crecimiento en un 20% en 4 años, vas a aumentar la tributación en un 20%, pero vas a generar más empleo. Entonces es mucho más lógico fomentar la iniciativa privada y la inversión que aplicar una reforma tributaria, porque la reforma tributaria el costo lo tiene en la cesantía, en el que se frena el emprendimiento y se frenan las empresas. En cambio, cuando tú aceleras la economía, lo que logra es que haya más empleo, mejor bienestar y al mismo tiempo igual se incrementan las arcas fiscales. Si no, es cosa de mirar lo que hizo China, que China aplicó este modelo y ha salido de un estado de subdesarrollo a un nivel galopante, a niveles de bastante buenas condiciones de vida, ¿te fijas? A niveles galopantes. Y te estoy hablando de un régimen comunista, por eso te cito China, porque ellos mismos se dieron cuenta de que había que hacer esta conversión. Entonces, no estoy de acuerdo con la reforma tributaria, me parece que no fue correcta, no estoy de acuerdo con este sistema que se cortaran los sistemas de colegios subvencionados, no me parece, creo que el copago era bueno para que se mejorara la calidad en la educación, pero sí estoy de acuerdo con la reforma, con la gratuidad universitaria. Y ahí yo tengo una quizás divergencia con la opinión de mi candidato presidencial. Yo en ese caso sí estoy absolutamente de acuerdo con la gratuidad universitaria. Justo te lo iba a citar eso que de Piñera, que ya lo dijo que se terminaba la gratuidad, pero los que ya tienen gratuidad están, pero no más gratuidad. A ver, Juanito, yo no soy un yes man. Si designaron un candidato a diputado en Magallanes para que le diga que todo que sea el presidente de la República, están muy equivocados. Ese no soy yo. Yo no voy a representar a un partido ni un color político, yo voy a representar a los habitantes de Magallanes y a los intereses de los habitantes de Magallanes. Entonces, no siempre hay que decir que todo que sí, pues. Si nosotros hay cosas que benefician a la comunidad y que son buenas y esas hay que aplaudirlas. Y siempre, yo lo he dicho y voy a sostenerlo siempre, cuando se tome una medida que es buena para Magallanes hay que decir sí, señor presidente. Pero si la medida es mala hay que decir no, señor presidente, con firmeza. Entonces, por lo menos yo no soy un yes man, yo no soy el tipo que manda al partido, que le pagan un sueldo y que el partido hace para que tú digas que todo que sí, que todo es fantástico, porque no me parece. Uno tiene que trabajar en base a la realidad. Y mira, como abogado yo he tenido que representar distintas personas y distintas familias durante más de 20 años de ejercicio. Creo que precisamente el postular un cargo parlamentario es un trabajo bastante similar al del abogado, porque tú tienes que hacer leyes. ¿Para quién? Sí. Para la comunidad que tú representas. Y tienes que trabajar y hacer gestión. ¿Para quién? Para la comunidad que tú representas. O sea, un trabajo muy similar al del abogado. Entonces, ¿quién es el que te manda? La comunidad que tú representas. Entonces, si viene una orden de arriba desde Santiago, yo no tengo por qué decir yes man, no. Si yo pienso distinto, tengo mi forma de pensar y esa es la gracia del PRI, Partido Regionalista de los Independientes, que nos permite autonomía en algunos temas. ¿Cómo no? Yo por lo menos en este tema discrepo y para mí debe mantenerse la gratuidad universitaria. Y dentro de la autonomía de estos temas hay dos temas que han girado muy fuerte en los últimos, yo diría, el último año, un año y medio, uno, el otro que se reflota hace poco tiempo, dos. Pueden ser 3 o 4 si uno quiere poner un poco más, pero 2. No más AFP, ¿de acuerdo o no? Y el tema de pensiones, que se... Absolutamente de acuerdo en el no más AFP. Y te lo voy a explicar por qué. Hoy día la AFP solamente redistribuye un 30% de los ingresos que percibe. Muchos de los dineros que provienen de personas que fallecieron y que no tienen herederos, estos tipos han sido tan sinvergüenza que no los denuncian al Estado como herencia vacante y se los dejan. La administración de la AFP se está haciendo en empresas extranjeras, que ni siquiera te rinden cuenta de en qué están usando tus fondos. Yo te lo pregunto de esta forma. Si el Banco Estado ha sido siempre una institución que ha funcionado bien, que nunca ha tenido mayores conflictos, ¿por qué yo no puedo elegir como ciudadano decir que mis dineros estén en el Banco del Estado? Entonces, claramente aquí lo que hay que hacer es abrir los espectros, abrir el mercado, eliminar el monopolio de la AFP y permitir que tú puedas decir, mire, ¿sabe qué? Yo voy a tener mis depósitos previsionales donde yo quiera y yo los voy a controlar. Fíjate que en los países nórdicos tú puedes elegir en qué empresa inviertes y tú puedes decir, mire, ¿sabe que todos mis depósitos previsionales yo quiero que se vayan a la empresa de electricidad y yo voy a ser propietario de acciones en la empresa de electricidad y ese es mi fondo? Pero también yo puedo pedir un préstamo contra mis dineros,
porque hay situaciones extremas, Sí, claro. situaciones de enfermedad. No puede ser que haya personas que tengan 100 millones de pesos en la cuenta de FP y que se estén muriendo de cáncer o su hijo se les muera de cáncer y no tengan 10, 20 millones para pagar un tratamiento. ¿Qué me importa tener una jubilación de 1 millón de pesos si se me muere un hijo? Mm, ¿Qué te importa eso? Entonces, ¿por qué no se permite que, por ejemplo, tú puedas retirar quizás contra crédito un 30% de tus fondos? ¿Por qué no te permiten emprender y decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero disponer de otro 30% de mi fondo y decir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer mi propio negocio. O por último, antes de decir mi propio negocio, decidir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero comprar acciones del Banco Chile, comprar acciones pero decidir tú, exacto. de Edelman, pero no que otro venga y decida, porque además está demostrado que la FP han decidido mal, han hecho mal la pega. Y lo otro, Juanito, acá hay un tema que yo lo conversaba con una colega de la superintendencia y que hay que fiscalizar. ¿Hasta cuándo las AFP tienen empresas de papel? Empresas que ganan los directores 20 Sí, sí. millones de pesos y que esos directores, o curiosamente, son políticos. Sí, sí. Entonces resulta que estas Que empresas... son los premios consuelo de los políticos que no resultan elegidos. Pero claro, entonces va la FP y dice voy a comprar acciones de pinturitas 3 colores. Y pinturitas 3 colores es de un ex diputado. Y él va el ex diputado, su señora, su primo, su tío, su abuela, son todos miembros del directorio, cada uno con 20 millones de pesos. Y esa es la plata de todos los chilenos. Y así se está farreando, así se la están robando. ¿Y quién pone coto a eso? ¿Dónde está la fiscalización? Muchos intereses, pues querido Juan José, creados Bueno, sobre pero eso. es que ahí yo te vuelvo a insistir, Los grandes intereses yo no económicos. tengo compromisos con nadie, no tengo ningún interés. Yo con mi oficinita de abogado he vivido durante 22 años. Y si me va mal en las elecciones sigo siendo abogado y voy a seguir viviendo con mi oficinita de abogado. Sí. Y si me va bien, después de que termine mi periodo, después de los 4 años, volveré a ser a mi oficinita de abogado y nadie me va a pagar a mí el sueldo ni la comida porque esa me la gano yo solo y Mm. no necesito de que ninguna empresa me venga a pagar nada. Un tema muy sensible, querido Juan José, es pensiones. Pensiones, Tú lo sabes muy bien, adultos mayores, desvalidos, con pensiones que escapan de la FP, por supuesto. precisamente, al final terminas recibiendo 140, 160 de una persona que pudo haber ganado 800.000 pesos un sueldo, se jubiló y al mes siguiente que se jubiló, ves tu cartola y recibes 160 lucas. ¿Y con eso qué vas a hacer? Mira, yo creo que hay que avanzar hacia un pilar solidario que sea similar al sueldo mínimo. Y eso va a tener que requerir una reingeniería. Y esa reingeniería puede ser, ya sea a través de aporte estatal, pero hay que generar los recursos para eso. Pero lo primero que debe hacerse es evitar la fuga de capitales que se produce hoy día con los exjubilados de caja y de instituciones estatales. Me lo explico. Existen muchísimos jubilados que hoy día están muriendo, falleciendo, y esos dinero el Estado deja de gastarlo. Ujú. Y sin embargo no se reinvierten en la misma cantidad al pilar solidario. Pero también existen muchos dineros de jubilados que están en esta situación de herencia vacante, que el Estado no las ha reclamado. Entonces hay que salir al rescate de esos fondos. Pero por otro lado, me parece que si hay un sueldo mínimo en Chile, deberíamos avanzar hacia ese mismo mínimo para los jubilados y a otros beneficios. Por ejemplo, si se paga una subvención para el transporte público, ¿por qué no incluir, como en otros países desarrollados, la gratuidad para el transporte público de la tercera edad, siendo de que existe un pago de la subvención? Yo estoy pagando, Ajá. yo le estoy pagando a los buses que estén transitando de Geogas, que estén transitando por la ciudad, que ahora es otra compañía. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué no contemplar en las licitaciones la gratuidad? Y ahí es donde tú tienes que ir nivelando la cancha con normas que sean más sociales. Las pensiones hoy día en Chile es una vergüenza. Tú te jubilas y terminas de inmediato siendo pobre. Y ahí hay que hacer una reingeniería. Pero tampoco tú puedes vender pomadas. Tú puedes tener tu idea. Pero hay que tener muy claro que los proyectos en materia de pensiones, por ley, y cualquier candidato a diputado que venga a vender pomada es un mentiroso. Porque por ley la iniciativa corresponde al gobierno. Entonces uno lo que puede hacer es llevar su carpetita, Ujú. hablar con el gobierno, pero la iniciativa siempre en esta materia es de gobierno. Entonces, esa es una respuesta que en rigor solamente pueden responder los candidatos a la presidencia. Cualquier candidato a diputado que se ponga a ofrecer soluciones milagrosas es un mentiroso. Bueno, uno entiende, sale del gobierno, del ejecutivo y ahí va al Parlamento para que se siga discutiendo en el Parlamento, tanto en la Cámara como en el Senado. Yo debo insistir, para mí hay que aumentar las pensiones y va a haber que hacer el ministro de Hacienda va a tener que hacer una revisión exhaustiva de dónde sacar los fondos, pero no puede ser que se esté castigando a los más débiles, porque hoy día hay un tema que el ministro de Hacienda y que los ministros yo no sé si no comprenden o no entienden. Fíjate tú que en Alemania cuando se hizo la reforma del Estado y se crea el Deutsche Mark, una de las cosas que hace precisamente Alemania es mejorar las pensiones de la tercera edad. Ujú.
¿Y sabes tú cuál fue la lógica alemana? Estamos hablando posguerra, Sí, sí, sí. 1948. Los alemanes lo que pensaban es que si la tercera edad tenía mejores pensiones, esa plata la iba a gastar en recursos primarios. No la iba a gastar en tonterías, la iba a gastar en comida, en frutas, en alimentos de mejor calidad. Remedio. Es que ahí venía la segunda lógica alemana. En la medida que la persona de tercera edad tenga mejor fruta, mejor comida, mejor alimento, se produce una cadena productiva Mm. donde iban a entrar nuevos jóvenes a trabajar en el campo para producir alimentos porque iba a aumentar la demanda de alimentación. Pero al mismo tiempo, la tercera edad ya Mm. no iba a necesitar tantos remedios porque ahora como iba a estar bien alimentada, no iba a tener tantas enfermedades, entonces iba a disminuirse. Ellos hicieron una balanza donde dijeron, si le subimos las pensiones a la tercera edad, se disminuye el gasto en medicinas y en remedios y se aumenta el trabajo para las jóvenes. Entonces, en definitiva, estos recursos no son un mayor gasto al Estado. Mira el cálculo que Sí. sacaron los alemanes, porque dijeron esto se va a redistribuir. Entonces, a la larga, si nosotros generamos una política de mayores pensiones, puede ser el primer o segundo año que tengamos endeudamiento, pero a Ajá. partir del tercer año vamos a ver los efectos que significa, en definitiva, que este mayor dinero que va a entrar a la economía va a significar mayor productividad, mayor recaudación fiscal y menor gasto en medicina, por ende, en una balanza es exactamente lo mismo y el Estado no gasta un peso más. Así que no aumentar las pensiones a la tercera edad es una soberana, no tiene ningún sustento técnico, porque la verdad que la situación se dio en Alemania, ocurrió y en Alemania la solución fue esta Mm. y el resultado fue de que muchos jóvenes que estaban cesantes posguerra encontraron trabajo rápidamente produciendo los alimentos para la tercera edad, que hasta ese momento no tenía buenos alimentos y no tenía buenas pensiones. Se subieron las pensiones y se generó todo un mercado interno. ¿Cómo no? Fíjate, inclusive con el turismo interno. Entonces, en la práctica es un grave error suponer que Chile no tiene recursos para mejorar las pensiones. Eso es un grave error. Chile sí tiene los recursos para hacerlo. Lo que falta es la visión y la expertise. Y ahí es donde uno dice, bueno, si en Alemania funcionó, ¿por qué no en Chile no puede funcionar? Sin duda, sin ¿Mm? duda. Sobre todo siendo este un país que más encima se sustenta en la agricultura y en la ganadería, en gran parte. Tiene que ir a litigar, mi estimado Juan José. Sí, tengo que irme a un juicio, estamos atrasados. Ya está. Le agradezco mucho esta presencia acá en la mañana de Polar, Juan José Arcos Sardanovich, abogado, candidato a diputado por el PRI en el